Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en su canal Nivélate con Washoe. El día de hoy continuaremos con la resolución de ejercicios del simulador habilitado desde el día lunes, pero en este caso del tema de física. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal y darle notificaciones, ya que estaremos resolviendo más ejercicios del simulador. Por el momento, comenzamos. El primer ejercicio nos dice: en un experimento se coloca dos imanes como se muestra en la figura, considerando al polo norte como positivo y al sur como negativo. Dado que esto genera un campo magnético entre ellos, ¿cuál es la dirección de las líneas de campo entre estos dos imanes? Sí. Vamos a tratar de resolver los ejercicios dentro de 2 minutos para que no nos tome mucho tiempo. Así que vamos a tratar de dar la teoría y la resolución del ejercicio al mismo tiempo. ¿Sí? Nosotros sabemos que la dirección de un campo magnético, ¿sí?, siempre está dado de norte a sur. Por lo tanto, aquí lo vamos a poner. La dirección del campo magnético siempre se da del norte a sur, o del polo positivo al polo negativo, ¿sí? Y siempre se dan en dirección, ¿no?, a este sentido, ¿sí? Y con eso nosotros podemos ver qué diagrama se asemeja a nuestra solución, ¿sí? Como podemos ver en el primer diagrama, ¿sí?, en las flechas están dando dirección de negativo o positivo. Por lo tanto, esta opción se descarta. Y en el segundo diagrama podemos ver que cumple con nuestra teoría. Así que la respuesta es la opción B. Si recuerden eso, la dirección de un campo magnético siempre va a estar dado de norte a sur. Eso es todo en este ejercicio. En el segundo ejercicio nos dice: el ingeniero de una empresa ha verificado que en bodega se encuentra una bomba de agua que necesita instalar en un proyecto industrial, en la cual observa los datos, ¿sí? Nos da los datos de la placa de la bomba, ¿sí?, modelo, fases, número de fabricación, frecuencia, potencia y amperaje. Nos dice: calcula el valor en voltios que necesita suministrar la red a la bomba para que cumpla su función, ¿sí? Para ello nosotros vamos a poner la ecuación por acá, la que necesitamos, que nos dice que la potencia es igual al voltaje, al voltaje por la intensidad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Nos dice calcule el valor del voltaje, ¿sí? Tenemos la potencia, nos da aquí la potencia en watts, y la intensidad nos da en el amperaje. Recuerden, intensidad y amperaje son los mismos, ¿no? Intensidad de corriente o amperaje, ¿sí? Por lo tanto, solo nos queda despejar. El voltaje ha sido igual a la potencia sobre la intensidad. Esto ha sido 900 dividido para 5. Las unidades no vamos a tener en cuenta, ¿sí? Esto es watts, la intensidad es en amperios y el voltaje nos da en voltios, ¿no? 900 dividido para 5, ¿sí?, tranquilamente lo podemos hacer, es 180 voltios. La opción correcta ha sido la opción C. Eso es todo en este ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice: un resorte tiene una constante elástica de 200 Newton sobre metro y una longitud inicial de 40 centímetros. Si se coloca en una máquina de gimnasio y un atleta le aplica una fuerza F, extendiendo hasta llegar a los 100 centímetros, ¿cuál es el valor de la fuerza en newtons que se aplicó al resorte? ¿Sí? Para ello vamos a aplicar la fórmula, ¿sí?, de ley de Hooke, en la que nos dice que la fuerza es igual a la constante de nuestro resorte por el desplazamiento, ¿sí? Tenemos la constante, que nos dice que es de 200 metros, y la variación de desplazamiento, ya que nos da la longitud inicial y la longitud final, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza es igual a 200 newtons sobre metro, ¿sí?, que multiplica, recuerden, esto nos da en centímetros, por lo tanto lo vamos a poner en metros. La variación del desplazamiento, ¿sí?, o de la deformación,
va a ser desplazamiento final, que debería ser 100 centímetros, que es 1 metro, ¿sí? Menos 0,40 centímetros, o 40 centímetros, que es 0,40 metros, ¿sí? Entonces estamos pasando en metros. 1 menos 0,40 nos queda, esto es igual a 200, que multiplica a 0,60. ¿Sí? Ese 0,60 lo podemos hacer en fracción, ¿sí? Como 6 sobre 10. ¿Sí? Se nos va un 0 y 20 por 6 ha sido 120 newtons. ¿Sí? 120 newtons, nuestra respuesta correcta es la A. Eso es todo en este ejercicio, ¿sí? Lo único que hacemos es recordar la fórmula y la transformación de centímetros a metros, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice: la figura representa el desplazamiento en línea recta que debe realizar una persona diariamente por una avenida para llegar a su casa al trabajo. Desde su casa se ubica en el punto 2,6 kilómetros, lo tenemos por aquí, nos dice la casa, y su trabajo en el punto 6,3 kilómetros, respecto al centro de la ciudad. Si la rapidez promedio con la que realiza este desplazamiento es de 72 kilómetros por hora, determine el vector velocidad promedio en metros por segundo con el que realiza la actividad, ¿sí? Vamos a ver un poco mejor este ejercicio, ¿sí? Los datos sobre todo que nos dan, nos dice, primero las unidades, tenemos que fijarnos en unidades, ¿sí? Los puntos nos dan en kilómetros, la velocidad nos da en kilómetros por hora y nos pide encontrar el vector velocidad en metros sobre segundo. De entrada nosotros debemos ver que debemos transformar, ¿no? Unidades, ¿sí? Para ello vamos a encontrar el vector desplazamiento, ¿sí? El vector desplazamiento, ¿sí? Lo podemos determinar gráficamente o analíticamente, ¿sí? Restando el punto o la posición final menos la posición inicial, ¿sí? Posición final nos dice 6 menos 2 y, ¿no? 6 menos 2 y, ¿sí? Punto y coma, 3 menos 2. Posición final es 3 menos 6, perdón, menos 6j. ¿Sí? Esto ha sido igual a 4i menos 3j. ¿Sí? Tenemos nuestro vector desplazamiento. Recuerden, siempre estamos posición final, acá tenemos nuestra posición final y nuestra posición inicial. ¿Sí? O lo podemos ver mediante el gráfico también, como ustedes quieran. ¿Sí? Vemos con cuánto se ha desplazado en X y cuánto se ha desplazado en Y. Y tenemos nuestro vector desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Nuestro vector desplazamiento, ¿sí? Pero nos pide el vector de la velocidad promedio, ¿sí? Para ello nosotros ponemos nuestra formulita, que la velocidad promedio, ¿sí? Promedio, aquí es igual a nuestro desplazamiento, ¿sí? Nuestro vector desplazamiento sobre el tiempo, ¿sí? Pero ¿de dónde sacamos el tiempo? De aquí. Nosotros tenemos el módulo del desplazamiento. ¿Qué nos dice eso? Que el tiempo es igual al desplazamiento sobre la velocidad, ¿sí? Esto en escalares, ¿no? ¿Cuánto se ha desplazado aquí? Bueno, nosotros vemos que tenemos nuestro vector de desplazamiento, podemos hacer un triángulo recto para poder encontrar. Sí, tenemos 4i, 3j y nos pide cuánto valdrá este desplazamiento, ¿sí? Nosotros sabemos, y bueno, ya muchos deben saber, que cuando tenemos un triángulo rectángulo, donde sus catetos son 4 y 3, inmediatamente sabemos que nuestra hipotenusa es 5, ¿no? Sí, es un truquito que, bueno, ya manejando muchos triángulos rectángulos lo van a encontrar, ¿no? ¿Sí? Hay que recordar eso. ¿Cómo lo sacamos eso? La hipotenusa es igual a la raíz de los catetos, ¿no? 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. La hipotenusa es igual a 16 más 9, esto es 25, y la hipotenusa es igual a 5, ¿sí? Lo hemos encontrado. Sí, pero una vez que nosotros ya sepamos que es un triángulo rectángulo, si dos catetos son 3 y 4, sabemos que la hipotenusa es 5. Entonces 5 dividido para
La velocidad nos dice que es 72. Listo. Y tenemos ya todos los datos. Para ello entonces vamos a reemplazar nuestra velocidad promedio. ¿Sí? Ha sido igual. Vector de desplazamiento 4i menos 3j sobre 5,72. ¿Sí? Para ello ya vamos a borrar esta partecita de aquí, que ya descubrimos nuestro desplazamiento. ¿Sí? Y vamos a seguir trabajando. Simplemente ya tenemos que llegar a una expresión más simplificada, ¿no? Aquí hacemos extremos con extremos, medios con medios, ¿sí? Recordando que esto está sobre 1 y nos quedaría 72. ¿Sí? Por acá lo vamos a poner 72 que multiplica a 4i por menos 3j, ¿no? Nos queda sobre 5. ¿Sí? Recordando aquí que nosotros tenemos 5 sobre 72. ¿Sí? Esto nos quedaba en horas. ¿Sí? 5 horas, ¿no? Y nuestro vector de desplazamiento está en kilómetros. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña transformación de unidades. ¿Sí? De horas a segundos. ¿Sí? Una hora tiene 3600 segundos. ¿Sí? Vamos a borrar esto para que no nos estorbe. Y un kilómetro, ¿no? Por acá igual. Un kilómetro tiene 1000 metros. Ya nos quedaría en horas, en metros y segundos. Se nos van kilómetros con kilómetros, horas con horas. Por aquí vamos a simplificar un 2 ceros con 2 ceros. ¿Sí? La 36 daba 1, la 36 daba 2, la quinta 1 y la quinta 2. ¿Y qué nos queda? 4 que multiplica a 2 por 2, 4, ¿no? 4i menos 3j. ¿Sí? Como es una multiplicación de un escalar por un vector, nos quedaría 16i menos 12j. Y tenemos nuestra respuesta. Como podemos ver, tenemos en la opción B. Perdón, en la opción C. ¿Sí? En la opción C. 16i menos 12j. Y eso es todo en este ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice: una universidad pone en órbita un satélite que seguirá una trayectoria circular alrededor del planeta Tierra. Considere que la masa de la Tierra es mt, si el satélite cuenta con una masa ms y está ubicado a una distancia h de la superficie terrestre. ¿Cuál es el periodo del satélite si se toma el radio de la Tierra como rt? ¿Sí? Primero nos está preguntando, ¿qué es lo que nos está preguntando? El periodo, ¿no? ¿Cuál es el periodo? ¿Sí? Para ello nosotros vamos a tener que relacionar tres formulitas. Lo vamos a poner por acá. Primero, la fuerza gravitacional o la fuerza centrípeta, que nos dice que es igual a que la constante de gravitación por las masas que interactúan, en este caso sería la masa de la Tierra y la masa del satélite, sobre la distancia o el radio al cuadrado. ¿Cuál va a ser nuestro radio aquí? La suma de RT, ¿sí?, más H, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto podemos reemplazar. ¿Qué otra fórmula vamos a utilizar? La de la fuerza centrípeta, ¿no? ¿Por qué la fuerza centrípeta? Porque el satélite se está moviendo en una forma circular, ¿sí? Y está atraída hacia la Tierra. La fuerza centrípeta, ¿qué nos dice? O que es igual a la masa del satélite, ¿sí?, por la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Y qué vamos a utilizar? Lo que nos pide, el periodo. ¿Sí? Para ello reemplazamos W, o la velocidad angular, es igual a 2pi sobre el periodo. Este ejercicio es un poco largo, por lo que vamos a tener que utilizar las tres fórmulas, pero una vez que ya reemplazamos todo, ¿sí?, vamos a ver que simplemente es de despeje. Primero, la fuerza de gravedad y la fuerza centrípeta van a ser las mismas, ¿sí?, por lo que los vamos a igualar.
¿sí? Y tendríamos la constante de gravitación que multiplica la masa de la Tierra por la masa del satélite sobre el radio al cuadrado. Ya sabemos que el radio va a ser esto, ¿no? Radio de la Tierra más la altura o la distancia h al cuadrado es igual. ¿A qué es igual esto? Sí, vamos a ponerlo un poquito más acá. Reemplazando la masa del satélite, ¿sí? La velocidad angular al cuadrado, vamos a reemplazarlo de una vez, que nos dice que es 2pi sobre t al cuadrado, todo esto al cuadrado, por el radio. Y el radio ya sabemos que es radio de la Tierra, ¿no? El radio de la Tierra más h. ¿Sí? Vamos a ir simplificando y aquí simplemente es un despeje, masa de la Tierra con masa de la Tierra. ¿Sí? Vamos a ver que esto toca pasar a dividir, ¿sí? Y nos quedaría como, ya reemplazando, g por la masa de la Tierra, ¿sí? Sobre, esto es al cuadrado por 1 más, sería rt más h al cubo, ¿no? Es igual, acá elevamos al cuadrado, 4pi sobre pi cuadrado, ¿no? T cuadrado, ¿sí? Como tenemos que despejar el periodo, ¿sí? Recuerden que aquí está el periodo, vamos a verlo. El periodo ha sido igual a que, primero, la raíz de que nos queda. 4pi al cuadrado pasa a multiplicar el radio t más h al cubo, sobre la constante de gravitación sobre la masa de la Tierra. ¿Sí? Eso es todo en este ejercicio. Simplemente recordar las fórmulas, ¿sí? Y más que todo saber el reemplazo. Como ya tenemos, vemos que la opción correcta aquí, bueno, no se mueve muy bien, pero la opción correcta es la opción D. ¿Por qué? Porque aquí no multiplica por el radio, no multiplica por el radio, aquí tenemos 2pi al cuadrado y es 4pi, y la última sí concuerda con nuestro ejercicio. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice: si el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra se puede aproximar a un movimiento circular uniforme, ¿cuál es la dirección de la aceleración centrípeta que posee la Luna cuando gira alrededor del planeta? ¿Sí? Entonces, primero nos dice que el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, ¿no? Es un movimiento circular uniforme. Recordando que el movimiento circular uniforme tenemos aquí nuestro centro y por acá va a estar nuestra Luna girando alrededor de la Tierra. ¿Sí? ¿Qué nos pide? ¿Cuál es la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta, recuerden, el concepto básico es la aceleración que está dirigida hacia el centro de nuestro círculo. ¿Sí? Esta es nuestra aceleración centrípeta o aceleración normal, como lo quieran llamar. ¿Sí? Y esta aceleración es tangencial, ¿sí?, a nuestra velocidad tangencial. ¿Sí? Es perpendicular a la velocidad tangencial. ¿Sí? ¿Cuál es la opción correcta? Nos dice de la aceleración centrípeta. ¿Sí? Vemos que la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Vemos los comentarios, las respuestas. ¿Sí? Nos dice que tiene dirección opuesta a la velocidad y es tangente a la trayectoria. No es tangente a la trayectoria, ¿no? Es perpendicular a la trayectoria. ¿Sí? Nos dice igual, tangente a la trayectoria, no es tangente a la trayectoria. La tercera nos dice es perpendicular a la dirección. Sí, no, es perpendicular a la dirección. Y se dirige al centro de la Tierra, se dirige al centro, sí. Entonces encontramos nuestra respuesta correcta. Siempre que hablemos de aceleración centrípeta o aceleración normal, recordemos que se dirige hacia el centro de nuestra circunferencia, ¿sí? Y es tangencial, y es perpendicular a la velocidad tangencial o a la dirección. Fácil el ejercicio. Pasamos al siguiente. El ejercicio nos dice
Carlos debe arrastrar un saco de papas de 40 kilogramos de masa desde la entrada de su casa hasta la cocina, ubicada a 2 metros de la distancia, considerando la gravedad con el valor de 10 metros por segundo al cuadrado y que la superficie representa un coeficiente de rozamiento dinámico de 0,5, determina el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. ¿Sí? En kilojoule. Muy importante lo que nos dice aquí. En kilojoule. ¿Sí? Primero que nos está pidiendo el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Nosotros debemos saber que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, primero, es negativo, ¿no? ¿Por qué es negativo? Porque es contrario al movimiento, ¿sí? Por lo tanto, de entrada podemos descartar los positivos, ¿sí? Recordando que la unidad de trabajo es el joule y nos está pidiendo en kilojoule, podemos ver que nuestras respuestas, ¿sí? La una estaría en joule y la otra en kilojoule, ¿sí? Es la misma respuesta, pero simplemente en diferentes unidades. Entonces de ahí ya podemos encontrar la respuesta correcta, ¿sí? Simplemente por deducciones. Recuerden, el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo porque es contrario al movimiento, ¿sí? Contrario al movimiento, ¿sí? Por eso es negativo, siempre va a ser el trabajo de la fuerza de rozamiento. Si queremos aplicar nuestras ecuaciones, decimos que el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a ¿qué? A la fuerza de rozamiento por la distancia, ¿sí? Y por el coseno del ángulo que forman las dos, ¿no es cierto? Coseno de teta, ¿sí? Recuerden que aquí nosotros tenemos la distancia, va a estar por acá, y la fuerza de rozamiento contraria al movimiento. El ángulo que forman, 180, ¿sí? De aquí ya podemos saber que es negativo, porque el coseno de 180 es menos 1, ¿sí? Desde ahí ya podemos ir viendo. Podemos decir que el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Es igual a menos la fuerza de rozamiento, que es igual al nu por la normal, ¿sí? Por la distancia. Esto va a ser igual. Menos nu, sabemos que es 0,5. 0,5 la normal es igual a la masa por el peso, ¿no? Y el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa, que es de 40 kilogramos, por la gravedad, que es de 10. Y la distancia nos dice que es de 2 metros, ¿no? Por 2. ¿Sí? Por aquí, por ejemplo, 0,5 con 2 se nos va a hacer 1. Y esto nos queda que es menos 400. ¿Sí? Pero recuerden esto en joules. ¿Sí? Para transformar, dividimos para 1000. 1000 julios es un kilojoule, ¿no? ¿Sí? Y esto nos queda 1, 2, 1, 2 y 4 dividido para 10 igual a menos 0,4, ¿no? ¿Sí? Kilojoule. Sigue siendo la respuesta a la opción B. Por cualquiera de los dos lados, la respuesta va a ser la misma. Durante un experimento en el laboratorio de física se han conectado varias fuentes de resistencia, como se muestran en la figura. Tenemos, si se hace circular una corriente de 2 amperios por la resistencia, ¿sí? Eléctrica, aquí nosotros tenemos nuestra resistencia, ¿cuál es el potencial eléctrico que se tendrá en los puntos A y B? Si nos está pidiendo el potencial eléctrico en los puntos A y B. Para ello simplemente debemos utilizar la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Recordemos nuestro triangulito de la ley de Ohm, ¿sí? En lo cual nosotros tenemos primero el voltaje, la intensidad y la resistencia, ¿sí? El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿sí? Tenemos la resistencia y tenemos la intensidad. La intensidad, recuerden que es la intensidad de corriente en 2 amperios y la resistencia de 5 ohms. El voltaje va a ser igual 2 por 5. Esto es igual a 10 voltios, ¿no? ¿Sí? En este caso es positivo, ¿por qué? Porque pasan de mayor a menor, igual acá, de mayor a menor, de mayor a menor y de mayor a menor. Por eso el voltaje es positivo. Y tenemos nuestra respuesta correcta, ¿sí? Solo recordar la ley de Ohm, ¿no?
es muy importante. Y eso es todo en este ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice: complete el texto, nos dice. Al comprobar la durabilidad, ¿sí?, de un sistema de embotellado, que utiliza un resorte para facilitar el movimiento de cierto equipo cuya masa es de 0.1 kilogramos, se ha encontrado que tiene un periodo de 0.01 pi segundos y durante su funcionamiento debe comprimir 0.2 metros. Debido al desgaste de este componente, se requiere reemplazarlo por uno nuevo que tenga la misma funcionalidad. Este nuevo resorte debe tener una constante D, nos pide el valor de la constante, y la energía potencial elástica en el proceso de compresión debe ser D. ¿Sí? Bueno, nos pide dos cosas, ¿no? El valor de nuestra constante y el valor de la energía potencial elástica. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar una sola ecuación. No vamos a utilizar ni dos ni tres, la de el periodo. El periodo nos dice que es igual a 2pi, ¿sí?, por la raíz cuadrada de la masa sobre K. ¿Sí? El periodo ya nos lo da acá. Nos dice que es el periodo es de 0,01 pi. Si nosotros reemplazamos esto, sería 1 sobre 100, ¿sí?, pi, ¿no? 1 sobre 100 pi, poniéndolo en decimales. Es igual a 2pi por la raíz de m sobre K. Vamos a simplificar pi con pi, ¿sí? Pasamos a dividir este 2 y de una vez sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces nos quedaría 1 sobre 200, ¿sí?, elevado al cuadrado es igual a m sobre K. ¿Sí? ¿Nos da la masa? Claro que nos da la masa, es de 0,1 kilogramos, ¿no es cierto? Por lo tanto ya podemos reemplazar. Primero, esto elevado al cuadrado. Nos quedaría 1 sobre 4, como es elevado al cuadrado, aumentamos los ceros. 40.000 es igual, la masa en kilogramos, vamos a ponerlo igual, 1 sobre 10 sobre K. ¿Sí? Y listo, ahora simplemente nos queda despejar. K va a ser igual, pasamos a multiplicar 40.000, ¿sí?, sobre 10. Se nos va un 0 y se nos va un 0 y nos dice que la nueva constante ha sido de 4000. Y vemos ya nuestra respuesta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nos pide el valor de la constante primero, por lo tanto sabemos que este valor ha sido el de 4000 y la energía, sí, el valor de nuestra energía potencial elástica nos debe dar 80. ¿Sí? No tenemos que calcularla, la podríamos calcular, claro que sí. Necesitamos recordar la fórmula de energía potencial elástica, ¿sí?, un medio de la constante K por el desplazamiento al cuadrado. Tenemos la constante, tenemos el desplazamiento, nos da por acá. Podemos encontrarlo, pero esto nos tomaría más tiempo. Si nosotros utilizamos solo esta fórmula, encontramos el valor de la constante y encontramos nuestra respuesta. ¿Sí? Pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice: un balón de fútbol de 450 gramos se dirige hacia una pared con una velocidad de 36 km por hora. Considerando que el balón se desplaza sobre una superficie lisa donde el efecto de la fuerza de arrastramiento es despreciable y que la trayectoria del balón es perpendicular a la pared, determine la velocidad en metros por segundo con la que se desplazará el balón después del impacto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pequeño grafiquito. Aquí tenemos nuestro balón, ¿sí?, y este dice que es desplazado por una superficie lisa, ¿sí?, hacia una pared y con una trayectoria vertical. Más que todo nos dice que es perpendicular, ¿no?, por acá nos dice a la pared, y nos pide la velocidad cuando el balón regresa, ¿sí? Como no tiene rozamiento, la velocidad, el módulo de la velocidad, ¿sí?, la velocidad inicial, ¿sí?, va a ser igual a la velocidad final.
pero la dirección va a ser contraria. Simplemente eso. Entonces la velocidad final va a ser igual a menos 36 i, pero recuerden que nos está dando en kilómetros por hora. ¿Y qué nos pide encontrar? La velocidad en metros por segundo. ¿Sí? Para ello, bueno, ya hemos visto este reemplazo. ¿Sí? 1 kilómetro, 1000 metros, y una hora, 3600 segundos, ¿no? Se nos van dos ceros con dos ceros, la 36ava y la 36ava, 1, y nos queda menos 10 metros sobre segundo, pero menos 10 i, ¿no? Y nuestra respuesta correcta es la respuesta B. Así de sencillo es este ejercicio. ¿Por qué es el mismo módulo de la velocidad? Porque no tiene, ¿sí?, una fuerza de rozamiento que disminuya la velocidad del balón, ¿sí? Y al chocar simplemente cambia de dirección la velocidad, ¿sí? Eso es todo en este ejercicio. Pasamos al siguiente. Un ejercicio de movimiento parabólico. Nos dice: para ganar un concurso durante una exhibición de baloncesto, un participante debe encestar el balón desde la media cancha. Por ello lo lanza con un ángulo de elevación de 30 grados, como se muestra en la figura, ¿sí? Si el deportista encestó el balón y se conoce que se demoró 1.2 segundos en llegar a la canasta, determine el módulo de la velocidad inicial con la que fue lanzado el balón, ¿sí? Primero nos pide el módulo de la velocidad, ¿no es cierto? No nos pide nada más. Para ello, ¿sí?, nosotros tenemos la distancia en X, ¿sí?, que recorrió el balón, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el desplazamiento en X. Este desplazamiento de aquí es igual a ¿qué? A la velocidad inicial en X por el tiempo. Nada más, así de sencillo. La velocidad inicial en X la debemos descomponer de este triangulito. Y esta va a ser nuestra velocidad inicial en X, ¿sí? Como es un cateto adyacente, esto nos quiere decir que es la velocidad por el coseno de teta y por el tiempo. Así de fácil es este ejercicio. Vamos a ver que despejemos. La velocidad va a ser igual a X sobre el coseno de teta por el tiempo, ¿sí? X nos da que es 14, ¿sí? El coseno de 30, sí, coseno de 30 grados, ya lo hemos revisado varias veces a través de nuestra tablita, es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Raíz de 3 sobre 2. Por el tiempo tenemos que es de 1.2 segundos y lo vamos a poner como 12 sobre 10, ¿sí? En fracción. La mitad 1, la mitad 6, ¿sí? Y hacemos extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Aunque todavía aquí podemos simplificar 3 y la mitad 5. Y nos queda que la velocidad ha sido igual. 14 por 5 es 70 sobre 3 raíz de 3. Aquí es donde muchos se quedan. Pero aquí nosotros debemos racionalizar. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz dentro de nuestro denominador. Por lo tanto, multiplicamos por esta raíz, por raíz de 3 y raíz de 3. A esto se lo llama racionalizar, ¿no? Esto, si nosotros simplificamos, es 1 y no altera a nuestro valor. ¿Y qué nos queda aquí? Esto es igual a 70 raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 por raíz de 3 nos queda 3. 70 raíz de 3 sobre 9. Nuestra opción correcta ha sido la B. Así de fácil igual es este ejercicio. Pasamos al siguiente. Este ejercicio nos dice: en un termo de acero inoxidable, ¿sí?, de 250 gramos de masa que se encuentra a la temperatura ambiente de 20 grados centígrados, introduce 450 gramos de agua a una temperatura de 90 grados centígrados. Si el termo se encuentra aislado externamente al vacío para evitar la pérdida del calor de la bebida, determine la temperatura final de equilibrio en grados centígrados
la que encontrará la bebida al momento de destaparla. Considere los calores específicos del acero inoxidable y del agua como 0.2 y 1 respectivamente. ¿Sí? Tenemos un ejercicio de calorimetría. ¿Sí? Para ello nosotros vamos a recordar primero la fórmula del calor. ¿A qué es igual el calor? A la masa por el calor específico y por la variación de temperatura. ¿Sí? Y recordando que el calor se conserva, nos dice claramente, por lo tanto, el calor que cede es igual al calor que se obtiene. ¿Sí? ¿Quién va a ceder calor? El que tiene mayor temperatura, ¿no es cierto? El agua. Entonces, el agua va a ceder. ¿Y quién obtiene el calor? El termo, ¿no? El termo es el que obtiene nuestro calor. ¿Sí? Y aquí simplemente tenemos que reemplazar y encontrar lo que nos pide. Nos pide la temperatura de equilibrio. Sí, por aquí nos dice. Determine la temperatura final de equilibrio. Aquí está. ¿Sí? Tenemos todos los valores. Tenemos la masa del termo, tenemos la masa de agua, tenemos los calores específicos y la temperatura, ¿no?, inicial de cada uno. Simplemente vamos a reemplazar la masa del agua. Acá vamos, masa del agua, ¿sí?, por el calor específico del agua por el delta T es igual a la masa del termo, ¿sí?, por el calor específico del termo y por el delta T. ¿Sí? Masa del agua nos dice que es de 450 gramos. ¿Sí? 450 gramos. El calor específico del agua es 1. Y el delta T. El delta T en este caso va a ser 90 menos T. ¿Por qué 90? Me dirán si es temperatura final menos inicial. Pero es la temperatura mayor menos la temperatura menor. Y si el agua cede temperatura, ¿sí?, esta temperatura final va a ser menor. ¿Sí? Es igual a la masa del termo, que nos da que es de 250. Calor específico del termo nos dice que es de 0,2. Para ello lo vamos a poner en decimal. 2 sobre 10. ¿Sí? Por el delta T. En cambio, en este caso, el delta T sí va a ser temperatura final menos la inicial, que es de 20 grados. ¿Sí? ¿Por qué aquí puse al contrario? Porque el termo va a ganar calor. ¿Sí? Por lo tanto, esta va a ser mayor y esta va a ser menor, ¿no? Si recuerden, el agua cede, por lo tanto su temperatura disminuye, mientras que el termo obtiene, por lo tanto su temperatura aumenta. ¿Sí? De ahí simplemente es simplificar, despejar y nada más. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se nos va a ir un 0 con un 0. ¿Sí? Nos quedaría 25. Podemos ir simplificando. ¿Sí? Por acá sacamos la quinta es 5. La quinta de acá es 9, ¿no? ¿Sí? Y nos queda 90 por 90. Por acá nos queda 10. ¿Sí? 90 por 90 menos T es igual, 5 por 2 es 10. 10T menos 20. ¿Sí? Se nos va este 0 con este 0. 9 por 90 es 810 menos 9T es igual a T menos 20, ¿no? ¿Sí? Pasando a despejar, lo vamos a poner por acá. ¿Sí? Nos quedaría 830 es igual a 10T. ¿Sí? Simplemente pasamos a sumar el 20 y a sumar el 9T. Se nos va un 0 con un 0 y 83 ha sido igual a la temperatura de equilibrio. Nuestra respuesta correcta, la opción B. Eso es todo en este ejercicio. Y el último ejercicio nos dice: complete el enunciado. Un taxi que viaja a una rapidez v en una trayectoria rectilínea divisa a un cliente habitual a una distancia de 25 metros y se le acerca hasta detenerse por completo con una aceleración de que está en función de la rapidez con la cual el taxi se movía. ¿Sí? Primero, igual de entrada, nos pide la aceleración, ¿no?
Pero esta aceleración va a ser positiva o negativa. Negativa, ¿no? Porque va a llegar a una velocidad final igual a 0. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la aceleración es negativa. De entrada nosotros podemos descartar las opciones positivas, ¿sí? Y para ello vamos a recordar que nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que tenemos una aceleración. Vamos a utilizar una fórmula en la que nos dice que la velocidad al final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, ¿sí? La velocidad al final al cuadrado es 0 y nos quedaría, queremos la aceleración, entonces lo vamos a despejar, menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. El desplazamiento nos dice que es de 25 metros, ¿no? Y tenemos que dejarlo en función de la velocidad. Entonces esto ha sido igual a menos la velocidad al cuadrado sobre 2 por 25 es 50. ¿Sí? Tenemos nuestra opción correcta, la opción A. Y esto ha sido todo, chicos. Recuerden, hemos recopilado varios ejercicios de física, ¿sí?, que han aparecido estos días en el simulador. Hemos terminado el video por hoy. Antes de terminarlo, no olviden de suscribirse al canal. Recuerden que vamos a estar subiendo ejercicios de los simuladores diariamente. Nos vemos en el siguiente video con todos. Chau, chau.